Vamos a continuar y lo primero que nosotros vamos a ver es la sentencia if. Básicamente esta sentencia lo que nos permite, voy a ponerla aquí, la sentencia if, que básicamente en español sería como el sí. Esta sentencia if, que bueno, es la sentencia if, que a su vez viene con el if, pongámoslo acá, ya vamos a explicar qué es esto, un elif y un else, ¿sí? Esta estructura de datos, este control de flujo, lo que nos va a permitir es manejar una lógica basada en condiciones en nuestro mismo script, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a ir a por ello. Vamos a hacer uso de la palabra reservada if, ¿sí? Y va a tener una condición, ¿sí? Acá, por ejemplo, Gemini ya nos lo está diciendo, de que tenemos que hacer uso de esa condición para poder designar lo que nosotros queremos validar. Recordemos, si nosotros utilizamos, digamos, cuando nosotros estamos hablando, si nosotros decimos si pasa tal cosa, voy a hacer algo, ¿sí? O vemos que hay una consecuencia respecto a esa sentencia. Entonces, básicamente, este sí o este if, vamos a referirnos así al if de ahora en adelante, funciona de la misma manera. ¿Cómo nosotros definimos esa sentencia? Simplemente lo vamos a definir en una condición que depende de su valor de verdad. Aquí nosotros vamos a retomar todo lo que es el tema de operadores lógicos y de comparación, ¿sí? Para hacer uso, por ejemplo, de ese control de flujo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar haciendo una simple comparación entre dos números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el primer número, que vendría siendo de forma aleatoria el 6, y tengo el otro número que viene siendo de forma aleatoria el 8. A mí me gustaría hacer hacer una comparación entre estas dos variables que me permita a mí, digamos, determinar un comportamiento en mi programa. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, si X, en este caso, es mayor a Y, entonces lo que quiero decir es, imprímame que, por ejemplo, X es mayor que Y. Así de sencillo, ¿sí? Yo quiero ver cómo funciona este programa. Lo vamos a ejecutar así nomás para ver qué resultado nos da. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar esta celda. Vemos que nosotros al ejecutar no pasó nada. ¿Por qué? Porque esta condición es falsa. Nosotros aquí podemos ver, digamos, muy visualmente, que 6 no es mayor que Y. Por lo tanto, yo le estoy diciendo, oiga, si 6 es mayor que 8, dígame que X es mayor que Y. Si yo le comento eso a alguien más, él va a ver esto y pues posiblemente no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque la condición no se cumple. Entonces, la sintaxis para utilizar la sentencia if va a ser la palabra reservada if, espacio y la condición que nosotros queramos evaluar, dos puntos, y dentro del alcance de este if, por eso que nosotros vimos al principio de esta serie de tutoriales, vimos la indentación. Dentro del bloque indentado vamos a poner que nosotros qué queremos hacer si esa condición se llega a presentar. Ahora, tal vez nosotros tengamos una condición binaria, ¿sí? Que es decir, oiga, si no pasa esto, va a pasar otra cosa, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer uso de la palabra reservada else, que llamémosla así como si no, o sea, lo demás, ¿vale? Se utiliza de esta forma. En else yo no evalúo ninguna condición. ¿Por qué? Porque básicamente esto me está indicando que si no se cumple las condiciones que están antes de este else, pues esto es lo que se va a ejecutar sí o sí, ¿vale? Entonces aquí yo le voy a decir print y le voy a decir que en este caso Y es mayor que X.
Si yo ejecuto ahora este código, vemos de que efectivamente como esto es falso, él dice, ok, esta condición no es verdad, entonces sé que tengo que ejecutar esto. ¿Por qué? Porque este else me indica a mí, ejecútelo si la condición o si las condiciones no son verdaderas, ¿vale? Entonces, ahora, nosotros vimos que podemos ejecutar un if solo, ¿verdad? O sea, ahorita hicimos el ejercicio. Es más, voy a copiar esto. Me lo quiero llevar aquí abajo simplemente para seguir trabajando con esto y lo voy a dejar así. Nosotros vimos de que efectivamente nosotros podemos hacer uso de digamos, de esta condición sin necesidad de definir, por ejemplo, el else, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo lo hago al contrario? Aquí ya de por sí estamos viendo que nos indica un error cuando se pone así más o menos en color rojito aquí resaltado. Es más, aquí nos está diciendo, dice, se espera una expresión antes, simplemente nos va a dar el siguiente error, que es un error de sintaxis. El error de sintaxis, digamos que es menos descriptivo a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero es básicamente porque así nos escribe Python. Yo solamente puedo utilizar la sentencia else si anteriormente he definido una sentencia if. Entonces, voy a continuar con el mismo. Pero entonces ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo otra condición? ¿Sí? Entonces, vamos a poner otra condición. Vamos a poner otra condición aquí. Entonces, para concatenar, digamos, diferentes condiciones individuales, ¿sí? Ya voy a explicar qué son las condiciones individuales. Nosotros vamos a hacer uso de una sentencia que se llama el if, ¿sí? Esto también me permite agregar otra condición. ¿Listo? Entonces, si yo le digo aquí el if, por ejemplo, en este caso x es igual a 6, entonces yo lo que quiero es imprimir por consola que x es igual a 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Aquí me está apareciendo y me está diciendo, oiga, esta condición no es verdadera, por lo tanto yo no voy a ejecutar este código que está acá. Esta condición sí es verdadera, por lo tanto voy a ejecutar este código que está acá y ya. ¿Por qué? Porque encontré, digamos, una evaluación que es verdadera, encontré una condición verdadera y esto automáticamente hace que todo este bloque se termine de ejecutar en ese punto. Visualmente, los if siempre se van a definir if primero, el if en el medio porque puedo tener múltiples elifs y de último va a ir el else, ¿vale? Y las condiciones van a ser evaluadas según su jerarquía de arriba hacia abajo. Es decir, yo puedo tener aquí, por ejemplo, puedo obtener aquí otro elif y decir que x más, por ejemplo, acá yo puedo hacer una operación más y es igual a 14 efectivamente. Simplemente voy a hacer esta separación acá. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Ok? Si yo ejecuto esto, aquí me está diciendo, oiga, llegué hasta esta condición, voy a ejecutar solamente esta parte de código. Vemos que la afirmación después efectivamente es correcta, lo acabamos de verificar. X efectivamente es igual a 6. Pero como esta condición se cumple primero en la jerarquía de estas sentencias, entonces él va a optar por ejecutar ese código y ya. ¿Sí? Hasta ahí. No hay necesidad de evaluar los demás. ¿Por qué? Porque ya encontró una sentencia verdadera. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, nosotros en esta condición del if podemos tener múltiples sentencias, múltiples operaciones, siempre y cuando tengan un valor de verdad, es decir, siempre y cuando se pueda definir si es verdadero o falso, yo puedo aplicar aquí cualquier tipo de lógica. Y no solamente una sola condición, puedo concatenar múltiples condiciones. Por ejemplo, voy a dejar esta aquí abajo y ahora voy a hacer otra condición aquí arriba,
donde voy a poner esta misma condición que tengo acá, y le voy a decir y nosotros vimos en anteriores sesiones cómo funciona este AND o este y, ¿sí? Que me sirve para mí concatenar evaluar dos sentencias y definir el valor de verdad general de esas sentencias, y voy a utilizar esta. Entonces, si yo defino esto así como está, voy a sugerir el texto que me da aquí Gemini, y acá me dice x más y va a ser igual, es igual a 14 y x es igual a 6. Entonces, si yo ejecuto esto, en teoría, ¿qué debería pasar? Pues simplemente que se va a ejecutar la primera condición que se cumple en esa jerarquía, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ya con if, nosotros con la sentencia if, el if y else, nosotros ya sabemos cómo controlar el flujo de ejecución del código. Por ejemplo, esto puede ser útil cuando nosotros estamos haciendo, digamos, una automatización y, por ejemplo, queremos manejar ciertos archivos o ciertos textos o ciertos mensajes o ciertas etiquetas de una forma u otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo unos archivos Word, por ejemplo, a mí me gustaría, yo qué sé, mandarlos a una carpeta donde todo se llame Word. Si yo tengo archivos Excel, me gustaría enviarlos a otra carpeta donde solo sean archivos Excel, ¿sí? O asimismo clasificarlos. Por ejemplo, si yo tengo una serie de datos y los quiero etiquetar mediante, por ejemplo, su antigüedad, puedo decir, si unos datos son de 180 días o más, póngales las etiquetas de antiguo. Si son de hace 90 días hasta 180, póngales las etiquetas de pendientes. Si son de los últimos 30 días, póngales la etiqueta de nuevo. Todas esas condiciones pueden ser definidas dentro de una sentencia if, y así no hay necesidad de concentrar un código o de hacer un código que funcione para todos los escenarios, sino simplemente mediante estas sentencias lógicas controlar qué será ejecutado a qué, ¿sí? Cómo nosotros manejaremos esas condiciones. Entonces, las sentencias if, básicamente esa es su estructura en general. Entonces, para simplemente ponerlo acá un poco las condiciones, la sentencia va a ser, voy a ponerlo aquí de esta forma, quiero utilizar esto, va a ser if, la estructura va a ser if seguida de la condición, ¿sí? Esta condición la vamos a llamar condición 1 y esta puede ser un conector, un operador lógico o de comparación, vamos a llamarlo por ahora operador lógico, y va a ser la condición 2, y así sucesivamente hasta condición n, dos puntos, y ahí terminaría el bloque. ¿Listo? Entonces, simplemente tendríamos que poner en práctica esta estructura y ya podríamos trabajar con los if como nosotros queramos trabajar. ¿Vale? Hay otra curiosidad, y es de que los ifs son, digamos, bastante agnósticos a su estructura. Es decir, nosotros ya vimos que nosotros podemos utilizar un if solamente y que, por ejemplo, necesitamos un if para ejecutar un else, ¿sí? Lo mismo pasa con el if. Yo necesito de una sentencia if para determinar el if. Muchas de las cosas en las que puede utilizar esta sentencia también puede ser de la siguiente forma. No, digamos, no es correcto, no son muy buenas prácticas utilizarlo de esta forma, pero yo también podría hacer, es más, me va a llevar esto. Muy fácilmente yo podría hacer esto. Le quito el if y dejo a todos en if. Aquí tengo un if, otro if, otro if, otro if, y este else pertenecería a este if. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo ejecuto esta celda? Vemos de que esta condición se ejecutó, esta otra condición, y se ejecutó esta otra condición. ¿Por qué? Porque básicamente son if separados. En este caso,
yo puedo tener múltiples sentencias if dentro de mi código y todas se van a ejecutar, es decir, todas van a hacer las evaluaciones pertinentes hasta que finalice el código, o sea, hasta que llegue hasta la última línea. Puede ser que esta sea una solución que nosotros estemos buscando, como lo pueden ver funciona, pero no es tan común. ¿Por qué? Porque pues digamos al fin y al cabo si tú estás manejando una condición, o sea, si estás manejando este tipo de sentencias, es porque tienes una disyuntiva, es porque necesitas que tu programa tome la decisión entre una u otra. Entonces, tener múltiples así seguidas funciona, pero no es recomendable usarlo de esta forma. Otra cuestión es de que un if puede ir dentro de otro if. Estos se le conocen como los if anidados. Entonces, fácilmente yo puedo decirle, oiga, si es acá, voy a ponerle aquí otro if y le puedo decir y menos x va a ser igual a 2. Por lo tanto, yo puedo decir que print es igual a 2. Y así fácilmente yo puedo tener esta definición. Vamos a hacer, esto se conoce como un if anidado. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta esta sentencia. Vemos que se ejecutó efectivamente de esta sentencia. Se ejecutó. Dentro de esta sentencia se ejecutó este if, que al final yo le dije, oiga, imprímame esto por consola. Mire, lo imprimió acá. Aquí abajo está. Y posteriormente imprimió lo demás, que vendría siendo esto. Entonces vemos que a pesar de que nosotros podemos hacer múltiples evaluaciones, digamos como a un mismo nivel, ¿sí? Porque todos estos if están a un mismo nivel. Yo también puedo hacer evaluaciones dentro de cada uno de esos if. Ya vendrían siendo unas sentencias anidadas, ¿sí? Que estarían en un nivel por debajo de estas digamos como de estas raíces, ¿sí? De estas sentencias. Entonces, así es como se trabajan los if, ¿sí? Son bastante útiles. No hay límite de código lo que yo le pueda poner aquí adentro. No hay límite de lógica. Simplemente lo único que tienen que tener en cuenta a la hora es de que los if se tienen que definir. If, la condición, dos puntos y tienen que tener la indentación. Esto muchas veces puede fallar, muchas veces nosotros podemos olvidarlo. Si sale un error de sintaxis, si estamos utilizando una condición if y no estamos muy acostumbrados a ella, muy posiblemente ese va a ser el error, porque es básicamente es el único requerimiento de sintaxis que tiene esta sentencia. ¿Listo? Con esto ya sabemos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con el if? Sabemos de que pueden tomar decisiones básicamente en nuestro programa gracias a este control de flujo. Y vamos a continuar con el siguiente tema.